Muy buenas noches, bienvenidos a la sala del conocimiento. Hoy vamos a estudiar este tema que se titula El cambio radical. Un tema bien interesante que nos entrega una técnica de autoconocimiento, una técnica de despertar de la conciencia, una técnica que llamamos la transformación de las impresiones, que hemos hablado brevemente en otros temas, pero que en esta vamos a intentar profundizar en su contenido. Así que vamos a dar inicio a este tema que se titula El cambio radical. ¿Sí? La razón de ser de este curso, la razón de ser de todos estos temas, conceptos que compartimos, el trabajo que hacemos aquí, los ejercicios, las técnicas que les entregamos, tienen como fundamento generar en el ser humano un cambio radical. ¿A qué nos referimos con un cambio radical? A un cambio que es definitivo, a un cambio que no es temporal, que no depende de las circunstancias, a un cambio que es total, profundo, verdadero y permanente. ¿Sí? Este es el concepto al que nos referimos con el término el cambio radical. Lo que buscamos en estos estudios, en las diferentes meditaciones, es esto: el cambio radical. Pero si vamos a hablar de qué es el cambio radical, podríamos hablar también cómo se produce este cambio, o más bien, por qué debemos de anhelar este cambio. ¿Por qué debemos de buscar en nuestra vida un cambio profundo, permanente? Dentro de las diferentes ciencias gnósticas y esotéricas, inclusive desde la perspectiva de la filosofía griega, hablamos de que el ser humano es un animal intelectual equívocamente llamado hombre. Si en la antigua Grecia, ahí con Aristóteles, se le llamaba el animal racional. Si en la gnosis se le llama animal intelectual equívocamente llamado hombre, o animales pensantes, ¿qué es lo que somos? Dentro de las diferentes ciencias herméticas, filosofías esotéricas, nosotros no somos ni hombres ni mujeres verdaderos, sino somos animales pensantes, animales racionales. ¿Sí? ¿Cómo vive un animal? Los animales viven de acuerdo a su instinto. Y el instinto los programa para buscar el placer y evadir el dolor. Así vive nuestro perrito, nuestro gatito. Así vive, buscando el placer y escapando del dolor. Si nosotros miramos nuestras vidas, nos vamos a dar cuenta que no es muy diferente, que tenemos un instinto bien desarrollado en nuestra psiquis y que domina y gobierna nuestra vida, porque así vivimos muchos de nosotros, buscando el placer, fiestas, pachangas, borracheras, aventuras, y escapando del dolor, escapando de las responsabilidades de la vida. Entonces, si hay una fiesta ahorita, pues todos vamos, todos nos apuntamos. Pero si ahorita mamá se enfermó y hay que ir a verla, a ver qué tiene, llevarla al doctor, comprarle sus medicinas. Ah, no, yo no puedo, estoy muy ocupado. Y el hermano, no, yo menos, a mí ni me digan, que le digan al otro. Ahí está la vida del ser humano. Buscamos el placer, pero escapamos del dolor, de la responsabilidad. Esto se conocía bien en la antigua Grecia
a través de la mitomanía del centauro. Esta figura antigua de la antigua Grecia que hablaba de un ser vivo que tenía mitad cuerpo de animal y mitad cuerpo de ser humano. ¿Sí lo ubican, esta figura del centauro? ¿Sí? Esto es una alegoría de la condición del alma humana. Nosotros somos centauros por dentro. Por fuera tenemos un cuerpo físico humano, pero por dentro nuestra psiquis, nuestra alma es animalesca. Estamos gobernados por nuestras bajas pasiones. Reaccionamos ante las circunstancias, así como viven los animales. Somos centauros. Mitad animal, mitad ser humano. Entonces, ¿qué es un hombre verdadero? Esa es la pregunta. ¿Qué es una mujer verdadera? Dentro del conocimiento esotérico llamamos hombre verdadero al ser humano de virtud. ¿Qué es lo que diferencia al ser humano de un animal? ¿Sí? A un hombre que es compasivo, que es generoso, que es paciente, que es responsable, que es misericordioso. Porque estas cosas no están presentes en los animales, o si están presentes en grados muy mínimos, muy primarios. Esto es lo que nos diferencia de los animales, la capacidad que tenemos de amar, de armonizar diferencias, de pedir perdón, de perdonar, de ser nobles, de ser amables, responsables, altruistas, generosos. Esto es lo que nos hace hombres. Entonces Jesús de Nazaret, por ejemplo, fue un hombre verdadero. El Buda fue un hombre verdadero. El conde Saint Germain fue un hombre verdadero. Pero nosotros no somos hombres verdaderos desde la perspectiva esotérica. Somos animales racionales. Y esto es muy interesante, porque cuando aceptamos esto, entonces también aceptamos que nos hace falta un trabajo por hacer. Nos hace falta un desarrollo por lograr. Y podemos interesarnos en las prácticas y en los conocimientos que nos van a llevar a cumplir estos objetivos. Lamentablemente el sueño de conciencia en la sociedad está muy pesado. La moral social funciona como una apariencia de que todos somos buenos y grandes hombres y mujeres en la sociedad. Como tenemos una educación cultural, y a todos se nos enseña a decir buenos días, muchas gracias, adelante pase usted, con mucho gusto, somos educados, hablamos bonito, nos vestimos elegantes, limpios, con corbata, nos perfumamos, a lo mejor porque no robamos, a lo mejor porque no matamos, nos consideramos hombres y mujeres verdaderos. Y no nos damos cuenta de que más allá de esta imagen de la personalidad, más allá de la imagen de las apariencias, en nuestra psiquis existen diferentes defectos psicológicos que caracterizan a los animales, que son el fundamento de nuestras conductas y que son obviamente la causa de nuestro sufrimiento. Entonces hablamos de que en nuestra psiquis aproximadamente tenemos 10,000 defectos psicológicos, 10,000 yoes. Pero dentro de esta nube de yoes encontramos 7 tipos de yoes o defectos principales: la codicia, la pereza, la gula, el orgullo, la lujuria, la envidia y la ira, que plantea la Iglesia Católica. ¿Sí? Todos los defectos psicológicos
se desencadenan, son un desdoblamiento de estos 7 defectos psicológicos principales que todos tenemos latente en nuestra psiquis. Algunos pueden ser más lujuriosos que otros, algunos pueden ser más iracundos que otros, pero a fin de cuentas, todos estos defectos caracterizan nuestras conductas y son el fundamento de nuestras desgracias, de nuestras tristezas. Y fíjese que estos defectos los tenemos bien relacionados con los animales. Porque cuando una persona, por ejemplo, está comiendo con la boca abierta, haciendo mucho ruido, de repente le decimos: come bien, pareces animal, pareces cochino. ¿No es cierto? Cuando una persona está muy iracunda, está muy enojada, de repente la comparamos con un toro. Cuando una persona no quiere hacer nada, quiere estar todo el día acostado, lo comparamos con un oso, con una tortuga, ¿no? La pereza. La lujuria la podemos comparar a lo mejor con un mono o con un perro. ¿Sí? Entonces, fíjate que todos estos defectos psicológicos los relacionamos con animales. Los animales se comportan así porque tienen estos defectos. Y nosotros también los tenemos en nuestra psiquis. Por lo tanto, compartimos ciertas conductas. Entonces, tenemos defectos, pero no solamente tenemos defectos, sino que todos los días creamos nuevos defectos. Cada día metemos más defectos, traumas, complejos, fobias a nuestra psiquis. Y el ego cada día se vuelve más pesado y cada día nos tornamos más complicados, más negativos, más desconfiados. Y así no podemos lograr un cambio radical, cambiar nuestra vida, aprender a producir las circunstancias conscientemente, a dejar de sentirnos víctimas, a tener buenas relaciones con los conocidos y desconocidos, viviendo de esta manera. Entonces, ¿cómo es que nosotros creamos todos estos defectos psicológicos en nuestra vida? A través de lo que nosotros llamamos como las impresiones. Las impresiones son la causa de todos los defectos, traumas, miedos y fobias que tenemos. Entonces, lo que nosotros pretendemos en estos estudios es que si las impresiones son la causa de nuestro sufrimiento, necesitamos hacer un trabajo con las impresiones. A este trabajo lo llamamos la transformación de las impresiones. Entonces, ¿qué son las impresiones? Decimos, por ejemplo, en la sociedad que la primera impresión es lo que cuenta. ¿Han escuchado esa frase? ¿A qué nos referimos? O si hablamos de que una mujer quedó muy impresionada con la conferencia, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es eso que llamamos impresión? Le llamamos impresión al primer contacto, a eso que sentimos en el primer contacto con un fenómeno, con algo, con alguien, a través de los 5 sentidos del cuerpo físico. A través de los sentidos del cuerpo físico, que son como antenas que nos conectan a la realidad: el olfato, el gusto, la vista, el sentido del oído. Se generan en nuestra psiquis impresiones, es decir, sensaciones. Entonces, por ejemplo, pasa ahorita una ambulancia y escuchamos el sonido de la ambulancia, de la sirena. Ese sonido entra por el sentido del oído y genera en nuestra psiquis una impresión de algún tipo, que pudiera ser, por ejemplo, temor. ¿A alguien le pasó algo? Esa es una impresión que se forma en la psiquis de una manera inmediata. Es la primera sensación que se produce en nuestro mundo interior cuando entramos en contacto
con alguien, con algo. ¿No es cierto? Lo que tenemos que tener en cuenta que como tenemos defectos psicológicos, estos defectos alteran las impresiones del mundo exterior y muchas veces nos hacen creer cosas que no son. Y es donde entramos en conflicto, donde creamos nuevos defectos psicológicos. Si aprendemos a entrar en un aspecto interior de autoobservación, vamos a poder transformar las impresiones y lograr ese cambio radical. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuál es la impresión que tenemos de una persona que nos agrede, que nos insulta, que nos amenaza, que nos presiona? ¿Cuál es la primera impresión que nos da? Una impresión negativa, una necesidad de defenderse, una necesidad de contraatacar. ¿Sí? Pero si nosotros aprendemos a estar en este aspecto de autoobservación, podemos entonces darnos cuenta de esta impresión negativa y transformarla a través de la confrontación lógica y de la reflexión íntima del ser. La confrontación lógica es un cuestionamiento inmediato que nos hacemos en el momento en el que recibimos la impresión que la transforma. Esa es la confrontación lógica. Entonces, si esta persona recibe insultos y agravios de otra persona y se está autoobservando, se da cuenta de la impresión que siente de reaccionar y devolver esa agresión, entonces con la confrontación lógica transforma la impresión. Es decir, se hace la pregunta, ¿y esto a dónde me va a llevar? Si hago esto, no me va a resolver ningún conflicto. Si le contesto, solamente me va a contestar la otra persona todavía más molesto. Entonces, me doy cuenta que esa impresión que tengo de la otra persona es equivocada y la transformo. Me di cuenta que discutir no me va a llevar a nada nuevo, a nada bueno. Y entonces aprendo, por ejemplo, a no tomarme las cosas de manera personal. Y puedo ser paciente, misericordioso, actuar de una manera diferente, ser más amable, tratar de ayudar a la persona, escucharla porque está tan molesta, que se relaje, que se siente, darle esa atención que necesita. Es algo que podemos lograr si logramos transformar la primera impresión de un agresor. Si es que nos estamos autoobservando, vamos a llegar a la confrontación lógica de la impresión. Pero si una persona no se está autoobservando y viene el agresor y le insulta, lo señala y lo amenaza, entonces la impresión que va a sentir la persona lo va a llevar a crear un nuevo yo psicológico, un nuevo yo de venganza, un nuevo yo de odio, un nuevo yo enemigo. Si quien insultó y amenazó se llama Pablo, pues vamos a crear en nuestra psiquis un yo que odia a Pablo, el yo Pablo, que quiere agredir a Pablo, que le cae mal Pablo, que no puede ver a Pablo, que no lo soporta. Ese es el yo que va a crear esta persona, si no transforma la impresión de la agresión que recibe Pablo. ¿Sí me explico? Entonces nosotros tenemos ira, nos molestan muchas cosas, que nos hagan esperar, que no nos paguen lo que nos deben,
que la gente hable mal de nosotros, que llamemos el celular y no nos contesten. Todas estas molestias que nosotros tenemos han llegado a nuestra psiquis por no saber transformar la impresión en el momento en el que se ocasionó. Vayamos a los siguientes defectos. La codicia, todos tenemos codicia. ¿Cómo la formamos la codicia? ¿Cómo se genera? A través de las impresiones. Entonces vemos una chica caminando por las calles, ¿no? Y ve una vitrina llena de ropa y ve una chamarra amarilla. Entonces la mujer queda impresionada. Hay una impresión que entra por el sentido de la vista. Y si la mujer no transforma esa impresión, esa primera sensación al ver esa chamarra, crea un nuevo yo en su psicología, un nuevo yo de codicia por esa chamarra, por ese suéter, por ese abrigo. Entonces la chica se va a ir pensando en cuánto cuesta, en cuánto dinero tiene, y si lo separa, y si no le alcanza, y si la próxima semana cuando le paguen va a regresar por ese suéter, o lo va y lo compra, y luego ve cómo lo paga, y empieza a dormir su psicología en la preocupación por esa chamarra, por esa pieza. ¿Sí me explico? Pierde la calma, pierde la serenidad. Estaba caminando tranquila, pero ya vio la chamarra y ya no sigue caminando tranquila, ya sigue caminando con ese deseo, y si no la compra, ese deseo le genera ansiedad y bueno, ahí está. Y así con todo, con un puesto laboral, con la codicia por cualquier cosa, un emprendimiento material, espiritual, la codicia por llegar a la iluminación, la codicia por eliminar defectos, que también es parte del sueño de conciencia. Vamos a hablar de otros defectos. Por ejemplo, la envidia. Entonces llega el hermano a esa reunión familiar con un coche nuevecito y además un coche de lujo. ¿Cuál es la primera impresión? ¿Sí? Si la primera impresión es un gusto por el hermano, que qué bueno que tiene su coche, pues todo bien, pero no necesariamente es así, porque la impresión, la sustancia de la impresión proviene del subconsciente. Entonces no sabemos cómo vamos a responder ante ese hecho. Es cuando vemos al hermano que llegó en su coche nuevo, o al vecino que llegó en su coche nuevo, ¿cuál es esa primera impresión? ¿Cómo es que me siento? Puedo sentir dolor, puedo sentir cierta sensación de injusticia porque yo trabajo más que él, porque yo considero que me esfuerzo más que él y a él le va mejor que yo. Si no transformo esa impresión negativa, entonces en mi psicología creo un nuevo yo de envidia. Entonces mi hermano me empieza a caer mal, mi vecino me empieza a caer mal, es un presumido, no se lo merece, seguramente se robó el dinero, ya no lo quiero ver, ya no lo saludo. Y en el fondo lo que hay ahí es un yo de envidia. Y así formamos todos nuestros defectos. La lujuria, estamos por la plaza y vemos a una chica que con un vestido probándose los zapatos. La vemos, porque ahí estamos, ahí está ella, y pues tenemos ojos y los ojos sirven para ver, y pues la vemos. Ahora, ¿cuál es la impresión cuando vemos a la chica? ¿Qué es lo primero que sentimos? Podemos llegar a sentir enamoramiento, encanto, pasión, deseo.
Si no transformamos la impresión, entonces metemos a nuestra psicología un nuevo yo de lujuria. ¿Sí? Pero si logramos si nos estamos autoobservando, podemos hacer la confrontación lógica y entender que el cuerpo físico no es lo más importante, que solamente son apariencias, o que no es la mujer que nos pertenece. ¿Ustedes consideran sano desear a la mujer que uno no conoce, a la mujer que es esposa de alguien más? No. Entonces, tengo la impresión, siento deseo, si me estoy observando, me doy cuenta de ese deseo y hago la confrontación lógica. ¿Este deseo es propio? ¿Está bien desear a esa mujer que es mujer a lo mejor de otra persona, que no es mi esposa? No. Entonces transformamos la impresión. Y ese yo, esa sensación, esa impresión ya no se convierte en un nuevo yo de lujuria. Maestro Ravolú, por ejemplo, en este caso, decía que cuando viéramos una mujer y sintiéramos una impresión de enamoramiento, pensáramos cómo se vería esa mujer 50 años después. Que lo imaginemos. Y que al imaginar a la mujer ya 50 años después, ya viejita, ya con otra figura, pues la psicología se transforma y ya no creamos ese yo enamorado. Sí, una técnica. El orgullo, así formamos el orgullo con las diferentes impresiones de la vida. Cuando a través de la comparación, por la manera en cómo nos vestimos, o por el conocimiento que poseemos, entonces en esa comparación nos da la impresión de que nosotros somos mejores que otras personas, porque al vestir nosotros usamos corbatas, y la otra persona no usa corbata. Entonces siento orgullo porque mi comparación con la forma de vestimenta considero que la mía es superior a la del otro. O cuando cometo un error y no quiero pedir perdón y tengo la impresión de que no es mi culpa, que se aguanten. Ahí se va formando el orgullo, este carácter difícil, pesado, que hace que tratemos mal a los demás, que tengamos problemas con los demás. Y así con los demás defectos. La gula, por ejemplo. ¿Cómo desarrollamos la gula? A través de las impresiones. Te estás caminando por la calle y te puede entrar un olor a comida. Entra por el sentido del olfato y llega a la mente y genera una impresión que se transforma en antojo. Si cedemos a todos estos antojos que son producto de las impresiones, ¿qué es lo que pasa? Que terminamos desarrollando malos hábitos alimenticios y empezamos a desarrollar colesterol, triglicéridos, diabetes y a sufrir de estas cosas. Y así con la pereza. Y así con todos los defectos que tenemos. Entonces, si nosotros empezamos a autoobservarnos, a practicar la autoobservación y podemos hacer esta confrontación lógica, ¿es necesario esto? ¿Me va a servir de algo? ¿Por qué soy así? ¿Por qué siento esto por esta persona? Transformo la impresión y ya no creo en mi psicología nuevos defectos psicológicos y voy eliminando los defectos psicológicos que poseo. Nosotros a esta transformación de las impresiones podemos, por ejemplo, agregarle la oración. Madre mía o Dios mío, transfórmame esta impresión.
Cuando tengamos una impresión negativa de alguien, hacemos la oración. Madre mía, transfórmame esta impresión negativa. Y al hacer la oración, ya estamos transformando la impresión. Ya no estamos creando un yo psicológico que nos lleva a todo tipo de conductas que generan todo tipo de caos, dramas y sufrimiento en nuestra vida, malestares emocionales, porque nosotros no tenemos en cuenta que muchas de las impresiones están alteradas por los diferentes defectos psicológicos. Voy a poner un ejemplo. Vamos a buscar el coche con el mecánico, ¿no? Lo llevamos a que le dé mantenimiento, ¿sí? Y cuando llegamos al taller, le preguntamos al mecánico, ¿cuánto le debo? Y el mecánico contesta, son 3,000 pesos o $150. Entonces, ¿cuál es la impresión que esto genera en nuestra psiquis? Puede ser una impresión de que el mecánico nos está robando, de que nos quiere ver la cara, de que está abusando de nosotros. Y si no transformamos esa impresión, nos empezamos a poner negativos. Y esta negatividad nos puede llevar a tener una confrontación con el mecánico. Y no solamente con el mecánico, sino con todos los demás. Porque llevamos esta negatividad a la casa, llevamos esta negatividad al trabajo y nos va a llevar a tener conflictos con las personas con las que están ahí. ¿Sí me explico? Entonces estoy aquí en la sala de conferencias, llega una persona nueva, se sienta. ¿Cuál es la impresión que esto a mí me genera? No sé, me genera una impresión negativa. Como que de que le caí mal y ya me cae mal a mí también. Siento que me está viendo feo, me da esta impresión. Me da la impresión de que me está tirando a loco cuando le hablo. Entonces, si me estoy autoobservando, hago esta confrontación lógica. ¿Y yo cómo sé que esto es verdad? No lo puedo saber. Es una suposición. ¿Y de qué me sirve pensar esto? Nada. Madre mía, transfórmame esta impresión. Porque de lo contrario voy a generar un yo psicológico, un yo enemigo. Les voy a contar una historia muy interesante. La primera vez que yo llegué a la sala de conferencias, me llevé una muy mala impresión. En un saloncito así como este, llegué y me senté, y la persona que me iba a dar la conferencia era una persona, mi amigo Joaquín, ¿sí? Que es una persona de unos 50, ¿sí? Chaparrito, muy flaquito, que tiene una vestimenta completamente simple, unos tenis, un pantalón de mezclilla, una playera, joven. Y cuando yo llegué y me senté, me llevé una mala impresión. Y dije, ¿qué hago aquí? Y este tipo es el que va a dar la conferencia. ¿Y este muchachito qué me va a enseñar a mí? ¿En qué lugar vine a caer? Y yo me quería salir de la conferencia por esa mala impresión. Pero la verdad me dio vergüenza. Como yo ya había entrado a la sala y yo ya me había sentado, me dio vergüenza salir e irme. Entonces como que dije, bueno, pues ya ni modos. Ya llegué, ya me senté, ya me tengo que aguantar. ¿Sí? Y luego cuando Joaquín empezó a dar la conferencia, Joaquín es una persona que estudia mucho, muy preparada, que tiene una capacidad de dar el mensaje de una manera muy veraz, muy potente, muy real, muy claro. Y empezó a explicar un tema y la psicología del ser humano y los defectos y las limitaciones y cómo todo lo malinterpretamos. Y
yo quedé completamente asombrado. Dije, ¿cómo sabe esta persona? No puede ser. Sabe un montón. Y sentí mucha vergüenza porque me di cuenta que había yo desarrollado un prejuicio a ella. Entonces, ¿viste qué hubiese pasado conmigo si yo hubiese reaccionado a la vida de acuerdo a esa mala impresión que me llevé? Si al momento de que llegué a la sala y me senté y vi la persona que me va a dar la conferencia, siento una mala impresión de que este tipo que me va a enseñar, me quiero ir de aquí. ¿Qué hubiese pasado si yo me hubiese levantado o me hubiese ido? No, señor Víctor. ¿Sí? No existiría esta sala. Ahí iba a cometer un error gravísimo. Gravísimo. ¿Y todo por qué? Por no transformar las impresiones. Y así con todo. Llegas a la oficina y va a haber una junta. Te puedes llevar una mala impresión. Y ahí me van a regañar. Y ahí me van a pedir que me quede hasta tarde. Y yo no tengo tiempo. Y empezamos a tornarnos negativos. Hay que transformar esa impresión. Con la confrontación lógica. No sabemos si nos vamos a quedar hasta tarde. Y si nos quedamos hasta tarde, ¿por qué esto tiene que ser un problema? ¿Por qué tengo que amargarme? Si me voy a quedar hasta tarde, pues lo mejor es quedarme contento hasta tarde. ¿Para qué voy a sufrir? Esta es la confrontación lógica. Y esto es lo que transforma la impresión. Si no transformo la impresión, genero un nuevo yo psicológico. Un nuevo yo psicológico que odia irse tarde. Que nos va a dificultar la vida. Porque a veces las cosas llevan tiempo y a veces tardamos en ellas. Y cada vez que caigamos en estas circunstancias, nos vamos a poner negativos, odiosos. Y en nuestras relaciones vamos a tener entonces conflicto. Pero si nosotros logramos transformar las impresiones, entonces vamos a lograr ese cambio radical. Va a cambiar nuestra conducta. Vamos a dejar de ser negativos, odiosos, rencorosos, malpensados. Nos vamos a tornar nobles, amistosos, sencillos. Y vamos a lograr el despertar de la conciencia a través del cambio radical. Fíjese que el ser humano tiene 3 alimentos. El primer alimento es la comida. La comida entra por la boca. Y esta comida es transformada en nutrientes a través de los intestinos, ¿verdad? El segundo tipo de alimento es el prana, es el aire, donde recibimos el aire a través del olfato. Pero este alimento se tiene que transformar. Entonces, el aire es transformado por los pulmones en dióxido de carbono. Y el tercer tipo de alimento, ¿cuál es? Son las impresiones. Pero fíjese que qué curioso. Con las impresiones no tenemos un órgano que las transforme. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si nosotros comemos y el intestino no transforma esta comida en nutrientes? ¿Qué es lo que pasa? Pues que tenemos una indigestión, nos da alguna clase de infección estomacal, una inflamación, un dolor, diarrea a lo mejor. Esto es lo que pasa si el estómago no transforma la comida en los nutrientes que le corresponden al cuerpo. ¿Qué es lo que pasa
si los pulmones no transforman el aire en dióxido de carbono? No hacen su trabajo. Entonces respiramos, pero no sentimos este alivio. Se vio mucho en la pandemia con las personas que desarrollaron un tipo de inmunodeficiencia pulmonar por este tipo de virus, que respiran, pero no sienten el alivio. Respiran, pero no sienten que respiran. ¿Por qué? Están recibiendo el aire, están respirando, pero los pulmones no están transformando ese aire en ese oxígeno que necesitamos. Lo mismo pasa con nuestra alma. Hay impresiones que llegan a nuestra psiquis. Si no transformamos estas impresiones, nos da algo así como una indigestión psicológica, en forma de traumas complejos, prejuicios, odios, rencores, malestares de todo tipo. Tenemos que transformar las impresiones a través de la conciencia. La conciencia es el órgano que transforma las impresiones, pero se tiene que utilizar a voluntad. No son como los pulmones, no es como el estómago. Sí, con el estómago tú comes y el estómago se encarga de desintegrar la comida solito, sin tu participación. Con las impresiones no es así. Si tú no te estás autoobservando, si tú no estás prestando atención a tu mundo interior, ¿qué clases de impresiones estás llevando con cada cosa que ves, con cada cosa que pasa? Entonces te estás llenando tu psicología de negatividad, de desconfianza. ¿Sí? Entonces, si nosotros aprendemos a transformar las impresiones, nuestra vida va a cambiar. Esto es el secreto, esto es la técnica. Y para esto tenemos el tiempo contado. Porque si queremos progresar, si queremos despertar la conciencia, hay un tiempo límite. Porque la raza aria, según los conocimientos esotéricos, tiene ya un tiempo. Estamos en lo que se le conoce como los tiempos del fin. Las diferentes culturas hablaban del fin de toda la humanidad. Un fin colectivo. Porque en la vida han existido diferentes razas. La Lemuria, la Atlántida, esta es la Aria. Todas ellas perecieron y nosotros estamos destinados a perecer también. Y esto se han hablado en diferentes conocimientos de tipo esotérico y religioso. ¿Sí? En la India se le conoce como el Kali Yuga, ¿sí? Los tiempos de destrucción de la diosa Kali. Yuga significa tiempo, Kali es la diosa de la destrucción, Kali Yuga significa tiempos de destrucción, del fin. Dentro de la cultura o la filosofía religiosa católica cristiana, pues conocemos el Apocalipsis de San Juan. ¿Sí? Fíjense que Japón se le conoce como el Raruro en Japón, en los tiempos del fin. ¿Sí? Nostradamus y otros profetas también hablaban de los tiempos de fin. ¿Cómo se va a producir estos tiempos? Según se dice, hay un planeta que se está acercando cada vez al planeta Tierra. ¿Sí? Y la densidad electrónica de este planeta, conforme se vaya acercando al planeta Tierra, va a desestabilizar al planeta energéticamente, haciendo que los volcanes exploten, que hayan terremotos por todos lados, que el agua de los mares pase por la Tierra. ¿Sí? Y este planeta tiene diferentes nombres. Algunos le llaman Hercóbulus, en la Biblia se le conoce como el planeta rojo Nibiru,
ajenjo, ¿sí? Es una teoría, pero de todas maneras tenemos el tiempo contado, ¿no? Entonces aquí lo que nosotros buscamos es este cambio radical y definitivo que vamos a lograr a través de la transformación de las impresiones. Cuidado con la primera sensación que ustedes tengan de las cosas, de las personas, de las circunstancias, con lo que ven, con lo que escuchan. Hagan un juicio de valor, confrontación lógica, porque todas estas impresiones pueden estar alteradas por la psicología, por los yoes. Entonces una persona que quiere ir porque estamos en el mundo de las apariencias, a un conocimiento esotérico, ¿no? Y en el conocimiento esotérico llega uno a un gran templo, grandísimo, elegante, con muchas luces. Y cuando entra al templo, hay un piso de mármol, hay paredes de mármol. Y entonces se aparece el que oficia en el templo, así vestido, todo de blanco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la impresión? Asombro. Y wow, este conocimiento aquí seguramente es el camino a Dios. Y puede ser pura estafa, puede ser puro chantaje, puede ser pura manipulación. Y si nos dejamos llevar por esa impresión, vamos a ser engañados como muchos son engañados hoy en día. Y si vamos a un conocimiento en un lugar así como este, común y corriente, de lo más corriente que pudiese existir, nos podemos llevar una mala impresión. Y si nos dejamos llevar por esta mala impresión, como a mí me pasó, nos podemos perder este valioso conocimiento. Jesús, ¿dónde daba cátedra? En el campo, en casitas. No tenía templos de mármol, nada. Eso era de los fariseos. Son puras apariencias, pero nos impresionan las apariencias. Y si no tenemos cuidado con estas impresiones, entonces no vamos a lograr el despertar de la conciencia. ¿Quedó claro? ¿Qué dudas quedan? ¿Se entendió qué fueron las impresiones? ¿Cómo transformar las impresiones? Vamos a ver qué tenemos en internet, las personas que están conectadas. Isaac dice saludos. Francisco, buenas noches desde Comchem. Pedro lo tenemos conectado, saludos. Gabriel nos dice buenas noches a todos. Isaac dice tenemos que pasar del programa animal al programa humano y todavía más al humano galáctico. Bueno, es una forma de verlo. Gaspar dice buenas noches. Liliana, saludos. Genaro, buenas noches. Amaro, saludos desde Córdoba. Y bueno, les vamos a pasar un PDF, ¿sí? En los comentarios de este video. Así que les vamos a pasar el link para que descarguen el PDF y puedan complementar pues la conferencia con la lectura y puedan profundizar más en la enseñanza, ¿no? Lupita nos dice saludos y un abrazo. ¿Sí? Bueno, no sé si quieres dar la introducción 5 minutos. Sí, claro. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos siguen en las redes sociales. Nos vemos el próximo martes y no se olviden de compartir estos temas allá en sus redes sociales, ¿no? Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos a la próxima.